Arrancamos entonces. Cuentas por cobrar, por pagar y cuentas por pagar y pagos. Bueno, ¿qué implica las compras, las cuentas por pagar y los pagos? Recepción de bienes o servicios provenientes de un tercero, ¿ah? Que van a implicar la entrega, el desembolso de efectivo, desprenderse de algún recurso económico, seguramente, a través de, bueno, si la compra es el contado, de efectivo o transferencia bancaria. Si es a crédito, va a implicar un reconocimiento de un pasivo en ese caso. ¿Ah? Y bueno, y vamos a tener que tener en cuenta lo que es respecto a las compras, si hay un interés, si hay un plazo, la moneda, ¿sí? Ese tipo de información que es importante tenerla clara para después reflejarla en la contabilidad y tener la información correcta, ¿no? Las condiciones en las que se realizan las compras, a veces están establecidas en un contrato, dependiendo de si es un servicio, si hay volúmenes grandes de venta de mercadería, por ejemplo, en órdenes de compra o de acuerdo a las políticas que establezca la empresa, que si las hay es mejor, porque a veces no hay políticas y suceden situaciones en las que interactuar con los proveedores o con los clientes y no hay determinados procesos o políticas definidas y no se sabe cómo actuar y genera ineficiencias y desorden que no está bueno. Entonces, mientras haya políticas de compras, mejor. Eso siempre es recomendable. Se satisface una necesidad, siempre hay digamos, algo que justifica el hecho que se haga una orden de compra, por ejemplo, ¿no? Una necesidad, ¿ah? Y eso a veces implica incurrir en un gasto o adquirir algún tipo de bien, ya sea un inventario o una propiedad, planta y equipo. Hay una justificación detrás de esa necesidad de compra. ¿Qué más? Bueno, en el caso de los inventarios, de la adquisición de inventarios y elementos de propiedad, planta y equipo, lo que hay detrás es la necesidad también de, bueno, generar ingresos operativos, o sea, esa adquisición de compras, ya sea de inventarios o de propiedad, planta y equipo. Si es de inventarios es para eventualmente venderlas, entonces voy a generar un ingreso operativo a través de la venta de ese inventario. Y si es una propiedad, planta y equipo, la idea que está atrás, la definición misma de propiedad, planta y equipo, es obtener beneficios económicos a través del uso de esa propiedad, planta y equipo. Entonces, de alguna manera, lo que está diciendo es que esa necesidad de compra está justificada desde ese punto de vista. Involucra diversas áreas el tema de las compras, ya sea al almacén o al depósito, para identificar si tengo el lugar suficiente de compras, para eh, revisar la documentación y poder procesar los comprobantes asociados a las compras que se hagan, a la tesorería por el tema de los pagos, a la contabilidad por las registraciones. Hay varias áreas involucradas en todo lo que es el proceso de compras. Entonces la estructura va a considerar la separación de funciones y la relación costo-beneficio. Esto medio que es parecido a lo que hablábamos para lo que es ventas y cobranzas. ¿Se acuerdan? De que, dependiendo de la estructura de la empresa no contará con el personal suficiente como para hacer una separación de funciones y a veces pasaba de que se cometían más errores justamente por no tener esa posibilidad, por no poder incurrir en un mayor costo de personal para separar funciones. Está buenísimo esto que trae Ana ahí, Ana, como un doble clic en eso. Ustedes piensen que siempre que están comprando algo, hay alguien que está vendiendo algo. Y por eso es que nosotros decimos que los procesos están espejados. Entonces,
Y a veces lo que tratamos de hacer y con los ejemplos y todo eso es que ustedes puedan buscar la conexión de un proceso, ¿está? Esto que les comentaba Ana, bueno, es un proceso de compra recurrente, es un servicio, ¿está? Cuando yo estoy comprando, hay alguien que está vendiendo, cuando yo estoy cobrando, hay alguien que está pagando, ¿sí? O sea, que vayan haciendo como esa conexión que a veces es obvia, para nosotros puede ser obvia, pero a veces es obviada. Entonces, a la hora de razonar cómo funciona el proceso, ¿tá? Es bien importante que tengan esto en cuenta. Justo estaba viendo un mensaje de Mauri en el chat que preguntaba si es lo dado en clase sin meterse mucho en la bibliografía de la NIF. Bueno, a ver, la NIF nosotros forma parte de la bibliografía del curso, pero no es que estamos, no es la idea darla sección por sección, porque eso se da en otras materias, puntualmente toda la parte de reconocimiento y medición posterior se ve en CG2 y la parte de la presentación de los estados financieros en CG3. Si nos apoyamos en información que nos provee la NIF para pymes porque forma parte de lo que es las normas contables adecuadas. Entonces, no es que te vamos a preguntar qué dice la sección 27 de deterioro de activos. No te vamos a preguntar eso porque no es la idea de esta materia, pero sí hay cosas que mencionamos tanto en el teórico como en las PPT que hacen referencia a la NIF. Entonces, más que nada, enfócate en eso que mencionamos en el material de estudio referente a la NIF, no a que te pongas a estudiar toda la NIF, porque son como 240 páginas y ni siquiera las vemos por completo ni en CG2 ni en CG3. Entonces, digo, no te vamos a pedir que desarrolles una sección que ni siquiera viste en CG2 en procesos contables. ¿Tá? Claro, es como esto que decían los criterios, y lo otro que sí es importante es, más allá de lo visto en clase, ¿tá? Lo que está en los tomos, que también, eso sí, son materiales que están armados explícitamente para la asignatura. Entonces, en eso sí hagan doble clic en los ejercicios que vemos, o sea, en el ejercicio que lo vamos analizando a través de las distintas prácticas también. En eso hagan doble clic, en la lógica de cómo se trabaja, ¿sí? Micaela, me muero. Bueno, Micaela, si te la empezaste a leer toda a la NIS para pymes, cuando hagas CG2, lo vas a recontra agradecer, pero ni siquiera en CG2 la vemos por completo. Así que nada, si la estás leyendo, no te mates, pero para CG2 sí te recomiendo que la leas, más que nada las secciones que se ven. Eh, los comentarios después. Ese comentario de José es, de- es del profe de CG2, que la tienen patentada esa frase y lo gastan a morir. Eh, Lo gastan a morir a Martín con esa frase, pero no solo ustedes, Es que todos. para mí es como el especialista número uno. No sé si hay alguien en Uruguay por lo pronto que la tenga como tan clarita. Yo creo que no, yo creo que no, no, yo creo que no. Pero bueno, nada, es muy cómico. Entonces la sigo. Sí, igual metele más cartucho, Micaela, para cuando hagas CG2. Bueno, seguimos. Entonces estaba hablando de eso, de la separación de funciones y la relación de costo-beneficio, ¿no? Que decíamos recién, cada empresa va a ver la estructura, porque a veces también pasa, y a mí me ha pasado en la práctica, yo he trabajado mucho en empresas, que es como que nosotros somos el mal necesario, ¿no? Los contadores somos el mal necesario. Ninguna empresa quiere invertir es como que les cuesta a los dueños de las empresas invertir en las áreas de administración y finanzas. Y claro, ¿por qué? Porque somos como un costo hundido, porque no generamos ingresos para las empresas, somos un costo.
Entonces es como que les cuesta eso y claro, cuando les decimos necesitamos contratar personal para poder hacer esto mejor y para tener más control y para ser más eficientes y demás, siempre como que nos quedan mirando con cara como diciendo no hay presupuesto, no hay presupuesto para eso. Entonces, pero contratan gente para las áreas operativas, pero para administración y finanzas, cuando estás tapado de trabajo y no podés más, no hay presupuesto, pero para operaciones o para ventas siempre hay presupuesto. Esa es al menos la experiencia que yo he tenido en mis años de trabajo con empresas que siempre es como que nos cuesta, ¿no? Y claro, eso hace de que se terminan generando más responsabilidades y menos separación de funciones en cabeza de una misma persona con los riesgos que contrae, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que de la realidad y que pasan. Ejemplos de diferentes estructuras organizativas. Acá tenemos unos ejemplos parecidos a lo que veíamos también a nivel de ventas y cobranzas. Por ejemplo, una mueblería en la fábrica recibe los insumos, se ingresa el remito con posterioridad, se recibe la factura en la administración. Los supermercados, en el que las compras se gestionan a través de un centro logístico para todas las sucursales y después hacen la distribución. Las cafeterías, en la que el propietario controla la recepción de los insumos y paga al momento de la entrega. Las compras web, en la que el pago se realiza previo a la recepción de las mercaderías. Y bueno, y ahí, por ejemplo, las compras web es re usual o que hagas la compra web y te llegue a tu casa o que vos vayas por un centro que les dicen ahora tipo pick-up y vos vayas y compres, eh, vayas a recoger al lugar donde te indiquen la compra que hiciste. Entonces, ahí hay distintos ejemplos de estructuras en los que podemos ver los procesos de compra. Y para cada tipo de estructura va a ser diferente, ¿no? Las etapas del proceso de compras, cuentas a pagar y pagos, según el autor que venimos viendo desde que iniciamos, Pungitore, nos dice que tenemos la detección o identificación de la necesidad de la compra, la selección de un proveedor y adjudicación, el registro, control y almacenamiento, el control y registro y el pago, que en la bibliografía que nosotros tenemos en el curso está tratado como un tema independiente. Acá, si bien mencionamos un poquito recién el tema de la identificación y la detección de la necesidad de la compra, me quería detener un poquito en la parte de la selección del proveedor y la adjudicación, lo importante que es este tema cuando uno va a hacer una compra y cuando empieza a pedir cotizaciones por algún servicio o algo que necesita, ¿no? A mí me pasaba que con un cliente, yo trabajo para un estudio actualmente y un cliente me estaba comentando que querían invertir en un sistema contable, ¿no? Y parecido relacionado a lo que habíamos hablado en la práctica, ¿se acuerdan del proveedor que había desaparecido y que la empresa tenía que buscar otro proveedor del sistema contable? Bueno, me contaba un cliente de que estaban evaluando y que estaban teniendo entrevistas con varios proveedores de servicios. O sea, no es cuando estamos frente a una decisión de compra y detectamos la necesidad, no es ir a comprar así nomás. Hay que evaluar un montón de cosas, las cotizaciones, la inversión, qué funcionalidades me da. Les digo el caso este porque me vino a la mente, ¿no? Pero así debería ser para todo tipo de proceso de compra, independientemente de que sea un servicio, ¿no? Pero bueno, si identifico la necesidad, ¿a quién le voy a comprar? ¿Por qué? ¿Qué me brinda ese proveedor que otro proveedor no me brinda? Sí, capaz que me da garantías, capaz que me da planes de financiación. Entonces, todo eso es importante tenerlo en cuenta al momento de seleccionar un proveedor. ¿Sí? También, bueno, la reputación que tiene ese proveedor a nivel de mercado, ¿no? A veces uno conoce del boca a boca, tal proveedor es buenísimo, sí, dale, o no, no te metas con este porque no te cumplen y te exigen que les pagues y después no te cumplen y vos te quedás pagaste y después no recibís lo que tenías que recibir. Entonces, ese tipo de cosas siempre es importante a nivel de decidir y seleccionar un proveedor.
Yo mientras voy tratando de leer un poco el chat. Me quedé silenciada, pero justo preguntaban por qué Sí. lo levanto para todos. Justo ahora, creo que fue Santiago, ahora me perdí con el chat. Porque dice registro, control y almacenamiento, y si era el mismo control y registro, que si eran puntos diferentes o no. Y en realidad, si vas siguiendo el proceso, un poco ahí lo que refiere es registro, control y almacenamiento, sería como de la parte de más enfocada en la recepción de la mercadería, en ese momento en que se recibe la mercadería, ¿tá? Se ingresa el remito puntualmente, ¿tá? Y se controla la mercadería que se está recibiendo. Volvemos a lo mismo. Esto es un caso genérico. Capaz que muchas de estas cosas no se dan en todas las organizaciones. Muchos de estos pasos o etapas no se dan en todas las organizaciones. Y el segundo punto que está más enfocado en lo que es la registración propiamente dicha, en control respecto de el legajo de compras, para que después le hacemos como un doble clic a eso, y que la mercadería que se está registrando propiamente dicha, la facturación, coincide con lo pedido, coincide con que esté autorizado, o sea, todo más vinculado o más enfocado a lo que es la registración per se. Perdona ahí, Ana, y no sé No, tranqui. si se entiende, pero está buenísimo que le surjan estas cosas. Capaz que hay como maneras diferentes de llamarlo y probablemente no en todas las organizaciones tengamos como estas distintas etapas, ¿sí? Pregunten que nosotros tipo, o sea, despuntamos, la idea es poder intercambiar y esta asignatura cuando fue pensada con esa lógica de poder cubrir huecos que van quedando, dudas que van quedando entre de repente asignaturas más vinculadas con lo contable, asignaturas más vinculadas con lo administrativo, y poder venir a cubrir eso y que se entienda propiamente dicho cómo es el proceso. Hay procesos donde, como en este caso que venimos trabajando, de la empresa que comercializa cereales y tal, imagínense, cuando se recibe la mercadería, se recibe un remito, ¿tá? Que al final del día va a ser un registro, va a ser un comprobante, hay que controlar eso, o a veces no se controla en el momento y se le pone el clásico sellito sujeto a revisión, porque capaz que quien recibe el pedido no tiene la información para controlar si son cereales, no sé, les voy a hablar de comida, es horrible hasta ahora, pero si son nueces o si son, yo qué sé, díganme algún otro, a ver, si son castañas o son semillas de girasol, ¿tá? Y si es 1 tonelada o 2 toneladas o qué. Entonces, lo que hace es pone ese sello recibido y será chequeado y será comunicado. Y eso más vinculado con el ingreso al depósito propiamente dicho, ¿sí? 20 tirados. No sé si el chiste, lo de las 20 tiras, es por un caso que surgió hace poquito en prensa o si está aún al pasar. Este, No sé, me estaba riendo yo. no, no, de hambre, perfecto. Por la Sí, sí, hora. mortal hasta ahora. Y en realidad, la etapa que está siguiente a esa, que está puesta como control y registro, está más enfocada en la parte de chequeo, control del legajo, ¿tá? Autorizaciones y registración contable propiamente dicha. ¿Sí? Había una mano levantada y desapareció, no sé si por No, el no la ciber. vi, ¿eh? Yo no la vi. No sé si se arrepintió. Bueno, bajó la mano literalmente, es como esto de se cansó de tener la mano levantada y Pero bueno. A mí lo que, si bien esta materia no es solo nueva para ustedes, para nosotros también, a mí lo que me gustó o me viene gustando desde mi lado, eh, que yo cuando cursé no tuve esta posibilidad de intercambio, ¿no? Y en las otras materias que doy, que son más contables puramente, a nivel de números y cálculos y cosas por el estilo, es que no se genera, o sea, hay intercambio con los alumnos, pero a veces es como que estamos tan apurados de cumplir con el programa y con el cronograma que bueno, que no se da, no se genera tanto espacio de discusión, que me parece que está buenísimo y que les da a ustedes como una visión
para aquellos que todavía no comenzaron a trabajar porque tienen que tener solo conceptos contables aprobada y puede que algunos no estén trabajando todavía, es como que les da una visión de, bueno, con qué se pueden encontrar, más allá de lo que se da en el resto de las materias, ¿no? Pero es como que se hace más, no sé, palpable la realidad. El resto de las materias como que siempre como que está todo colgado de la teoría y acá como que uno puede comentar cosas reales que le pasan y me parece que eso está súper bueno. No sé, al menos yo lo veo de esa manera. Bueno, seguimos. Entonces, ¿alguien tiene alguna preguntita más respecto a las etapas del proceso de nuestro amigo Pungitore? No. No, Bien. Seguimos. Bueno, y acá vamos a entrar un poquito en detalle. ¿Ah? Necesidad de compra puede generarse en cualquier área de la empresa, depende del artículo que se vaya a adquirir, puede presentarse particularidades para los artículos que se tengan que mantener, por ejemplo, si hay que tener en cuenta el stock mínimo, si tiene que haber algún punto de pedido en el que se tenga que tener en cuenta el stock mínimo y un margen de seguridad, si hay un lote óptimo de compra, esas particularidades a tener en cuenta. Todas las compras deben encontrarse debidamente autorizadas. Este es el mundo ideal. De forma recurrente existirán diferencias en el proceso de aprobación si la compra se encuentra presupuestada o no. Esto sería el mundo ideal de que todo esté debidamente autorizado, ¿no? La realidad es muy diferente. Yo, no pasa. a ver, te encontrás con gastos que salen del banco que vas a conciliar y decís, ¿esto qué es? Y tenés que andar averiguando por toda la empresa a qué corresponde. Nadie te dice, ah, no sé, no sé, no sé, no sé. Y tal, se supone que alguien lo autorizó. Sí, Camila. Yo trabajaba en una empresa donde tenían como un fondo, digamos, y de ahí podían, tipo, decían, bueno, necesito comprar estas cosas y tal, lo compraban, pero a su vez cuando faltaba algo muy puntual, como una vez que se rompió una fichita de esas que van, un enchufe, no sé cómo se llama, pero la parte del cable, y eso, por ejemplo, tenían que pedir autorización y después mandarlo tipo el comprobante a finanzas, porque era como extra, no era de ese gasto que tenían mensualmente. Claro. Sí, pasa. A mí me pasaba que lo complicado en una de las empresas que yo trabajaba antes era la tarjeta de crédito. Siempre en general los pagos por transferencia bancaria sabíamos de dónde salían, eran más fáciles de identificar, pero cuando se hacía la conciliación de la tarjeta de crédito, habían un montón de gastos en el exterior que no se sabían de qué eran y cómo registrarlos. Entonces teníamos que andar persiguiendo a las personas que, en primer lugar, eran dueñas, tenedoras de la tarjeta de crédito, que eran tarjetas corporativas, por así decirlo, ¿no? Entonces, sabíamos que habían dos tarjetas, tres a lo sumo, tarjetas de créditos corporativas a nombre de la empresa y que las tenía un usuario, algún tipo de gerente, ¿no? Entonces le preguntábamos al gerente, pero ¿qué pasaba? El gerente agarraba y le daba los datos de la tarjeta a alguna persona para que hiciera alguna compra porque necesitaba una herramienta para hacer un diseño, era una empresa de software, ¿no? Y yo no les miento, gurises, era andar yendo persona por persona. Primero el gerente general, después, ah, no, pero capaz preguntarle a fulanito porque le pasé los datos de la tarjeta y había un descontrol en ese nivel, porque llegaba un punto en que no sabíamos qué era lo que se había comprado o le pasábamos el detalle de lo que aparecía en el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, que a veces era inentendible, y te decían, pa, no sé, y pero tengo que registrar este gasto en la tarjeta de crédito, ¿cómo no sé? No sé, pregúntale a fulano, pregúntale a Mengano. Y así estábamos perdiendo el tiempo porque no estaba bien definido el proceso de compras en el sentido de que, bueno, necesito esto. Bueno, que el gerente o la persona a la cual vos reportaste lo autorice y que esa persona haga el proceso correspondiente para solicitar el pago o la compra de esa herramienta
y que directamente vos tengas la información para procesarla en la contabilidad. Si no, realmente es muy engorroso. Sí, ahí Santiago trae. Yo trabajo en una agencia de viajes y lo de la tarjeta pasa muchas en compras de asientos Sí. o extras y a veces no lo registran, hay que estar detrás de los vendedores. No se paga nada en lo que no tenga orden de compra. O sea, ahí no sé, me sale usuario, no vi quién era que está. Este, a ver, obviamente que ese es como el ideal. El tema es que después la vida misma no tenés orden de compra. Esto que cuenta Ana de la tarjeta, o a veces las suscripciones con tarjetas de Ah, crédito, que mm, es como otro, o sea, estabas hablando, Ana, y me iba imaginando que nosotros, por ejemplo, con las suscripciones, hasta que en un momento hubo que ordenar la cancha y se dijo, bueno, las suscripciones las autoriza fulano y mengano y se pagan solo con esta, porque también a veces después no es tan fácil y capaz que decimos, $3 no es nada, pero yo tenía un jefe que siempre decía, la gallina está gordita y siempre come de a granitos, ¿tá? Y al final es una canilla abierta, o sea, claro, entonces, desde el punto de vista del proceso, desde el punto de vista del control interno, es importante tener estas cosas. Capaz que en una empresa de dos, tres personas, esto que estamos comentando no hace sentido, pero imagínense en una empresa de 200 donde está desde la suscripción del diario, ¿tá? Hasta la suscripción para usar un servicio de comunicación, hasta el servicio de o sea, se vuelve un monstruo incontrolable, o sea, entonces es bien importante esto que veíamos, el ser puntillosos con esto, bueno, esta compra, este uso de la tarjeta, ¿quién lo autorizó? Capaz que es un formulario y cada empresa va a ir encontrando su receta propia, ¿está? tal Pero cual. bueno, ¿dónde inicia esa necesidad de compra? Es como el punto importante. ¿Quién lo autoriza? O sea, como los puntos de control, por llamarlo ahí propiamente dicho. Y ahí me quedaba como una duda, Ana, que tenía como la mera curiosidad de preguntarle si estos conceptos ustedes los manejan, porque capaz que nosotros damos por obvio que saben lo que es mantener un stock permanente, mantener un stock mínimo, punto de pedido, ¿no? ¿Qué es un margen de seguridad? Imagínense, y capaz que hoy no se da tanto, pero imagínense que hacen una compra y ustedes, no sé, están elaborando sé, tortas, por llamarle de alguna manera, hoy estoy riquísima, y usan una esencia o un insumo que importan de China, y bueno, hay un paro en la aduana, lo que fuera, y se atrasa esa importación, ¿no? Entonces, dejan de tener un insumo para poder producir. Entonces, el impacto que puede tener ese aspecto del proceso de compras no tenido en cuenta porque no se calculó adecuadamente, ¿tá? Cuál era el punto de pedido, cuáles eran los tiempos que había que requerir de pedirlo antes, ¿tá? Puede afectar la producción. Yo siempre hago el mismo cuento, mi padre trabajaba en un laboratorio, ¿tá? Y pasaba muchísimo estas cosas. A veces había insumos que era ínfimo lo que llegaba, pero si el insumo no estaba, no se podía fabricar el medicamento. Y en ese caso se los traigo como un caso que en realidad un quiebre de stock ahí era, en algunos insumos podía ser gravísimo para la salud de los pacientes porque había personas que sus vidas dependían de la toma de determinados medicamentos, ¿no? Entonces, el impacto que esto puede llegar a tener, obviamente que dependiendo muchísimo de la industria y dependiendo del insumo que se trate, ¿no? Pero estos conceptos sí es importante que los tengan en cuenta. ¿Tá? Y si a alguien no le queda claro alguno de estos conceptos o no conoce a qué refieren, pregunten y con Ana hacemos doble clic en lo que sea necesario. Si no, vamos para adelante y lo damos por sentado, pero tengan en cuenta que está ese espacio. Sí, yo no los tengo del todo claro. O por ejemplo, stock mínimo se refiere al mínimo que necesita la empresa para funcionar o a qué se refiere. Bien, a ver si alguien más se anima como a contestarle a Cintia, ayudar. Y me parece buenísimo, Cintia, Romina, las felicito por animarse a plantear que de repente hay cosas que no las conocemos. Es lo mismo que cuando hablábamos de los F, o cuando hablábamos de cualquier otra sigla, preguntar, a ver, ¿qué es el stock mínimo? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién nos ayuda?
no me dejen tan pegada. ¿Alguien conoce qué es lo que el stock mínimo? ¿Cómo lo explicaríamos? Yo no conozco, pero me imagino que debe ser el stock mínimo que debe tener una empresa para no quedarse sin stock. Buenísimo. A ver, es eso. De eso se trata. Sí, El es eso. abastecimiento mínimo para poder funcionar. Perfecto. ¿Sí? Está Ejemplo bárbaro. es el Yo no lo mínimo, quería dar por obvio. el Pero ejemplo puede ser mínimo 10 unidades de tal cosa, es lo único mínimo que puede haber. Siempre tiene que haber de 10 para arriba, ¿no? tal cual. Como ejemplo, Porque el número para que se note la idea. tal cual. Y esto lo manejan quienes trabajan probablemente y quienes trabajan en compras lo manejarán y si no lo manejan en sus casas. Yo, por ejemplo, tengo un stock mínimo, no sé, lo pongo en algo bien, bien criollo, de papel higiénico que compro. Y ya sé que hay un punto que si me explico, o sea, traten de llevarlo a algo, las hojas de la impresora en una oficina o las hojas de la impresora quienes tienen impresora en su casa. O traten de pensar en qué punto, ¿tá? Necesito hacer la compra, ¿sí? Punto de pedido. ¿Quién se anima a ayudarnos con esa definición? Eso sí no lo sé. A ver, ¿quién se anima a ayudarnos con lo que es el punto de pedido? ¿Qué es el punto de pedido? Es más o menos lo mismo que el stock mínimo, ¿no? Ahí está, ahí por ahí Rodrigo dice, ¿cuándo tengo que generar, ¿tá? La necesidad de compra? ¿Sí? Lote óptimo de compra. Ayúdennos que con Ana estamos olvidadas. Y ese vendría a ser, yo lo tomo como un límite de cuánto tener en stock de ese producto. Porque tampoco puedes pedir una cantidad, por ejemplo, yo lo veo como en productos que se vencen, por ejemplo, no puedes pasarte mucho porque se te pudre. Bien, ahí está, es como, sí, más que desde el punto de vista de conservación del producto, ¿tá? Es para optimizar el costo. A veces nos pasa que, no sé, o por el flete, imagínense que van a comprar determinada cantidad y les dice, bueno, el flete vale tanto o cosas así, y comprando un poquito más, capaz que les vale lo mismo, o compras 10 unidades y el costo del flete lo prorrateás, o sea, ¿cuál sería ese mínimo, ¿tá? Ese óptimo al momento de comprar, esa cantidad óptima al momento de comprar? Por ahí en el chat, para que me Como perdí la con el... ideal sería algo así. Sí, 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 ¿tá? En sí la cantidad de producto que tenemos que pedir para minimizar los costos, ¿tá? Puede ser por el tema del flete, puede ser por el punto de entrega. Almacenamiento también. El espacio que tienen ahí está y cuánto van a consumir, porque a veces también eso va enrabado con esto. Está vinculado, no me acuerdo quién era que lo traía, que el producto no se ponga feo. Imagínense que ustedes consumen, yo qué sé, no sé, a ver, ¿cómo decirlo? Algo que consumen muy poquito. Y sí, capaz que les conviene comprarlo, pero de repente si se sobrequedan y se quedan sin espacio en el depósito y corren riesgo de que la mercadería se les estropee, y bueno, eso lo tendrán que poner y analizar también en ese punto, ¿sí? El flete sale lo mismo, completes el camión o no, entonces te conviene completarlo para minimizar costos. Y bueno, será parte del análisis que haya que hacer a la Claro. hora de definir cuál va a ser ese lote óptimo de compra. ¿Sí? No, a veces también pueden tener algún beneficio si hacen compras por cantidad, por volumen. Entonces ahí también pueden optimizar. Bueno, a ver, si compro, no sé, 3.000 unidades más, el flete, como decía el compañero, me va a salir lo mismo, compre 10 o compre 13.000. Me va a salir lo mismo. Pero si compro 13.000,
voy a tener un descuento por cantidad, por volumen, y en definitiva, capaz que me sirve más. Siempre y cuando tenga el espacio para Ahí va. guardar esas 3.000 unidades adicionales, ¿no? Que no me genere un sobrecosto de almacenamiento, porque si no, en definitiva, no me sirve. Pero bueno, habrá que evaluar todas esas variables para ver si me es conveniente o no. Claro, y a veces también otro punto es qué tanto consumo, porque a mí a veces Claro. me gusta mucho, yo soy muy de consumir, no sé si conocen una tienda, El Granero, que vende como este estilo de productos del ejercicio que venimos trabajando y a veces, no ¿Es el sé, que queda cerca de Antel Arena? ahí está que hay en Laura ciudades. es asidua al granero. Me ven por ahí. Y la otra vuelta me pasó, compré 1 kilo de orégano, ¿está? Y realmente ahí es como que mentalmente en esto no trabajé el tema del lote óptimo, porque imagínense el tiempo que hace que tengo el kilo de orégano, que por más que use y zaraza, ¿tá? Es como un disparate 1 kilo de orégano. Entonces también es eso, es ver, bueno, todas las puntas que tiene el tema del análisis de la cantidad óptima o del lote óptimo a comprar, ¿sí? Bueno, me colgué, perdón, Ana, perdón, me voy a callar porque Yo la verdad que no sé, a mí me encanta el orégano, pero no sé si lo usaría tanto. les iría a buscar 100 100 gramos en la 100 bolsa. recetas para usar orégano. No les cuento lo que es la bolsa, debe ser como 2 años, ¿está? Y con el riesgo de que me agarre algún bicho, eso, no, Claro, sí. Pero se los pongo porque en realidad a veces es como muy tentador decir, bueno, lo compro al por mayor. Claro, capaz que para una pizzería, ¿entendés? La bolsa de 1 kilo de orégano hace sentido. Para mí, obvio. para mi casa, le erré, la verdad, o sea, ¿tá? No se Sí, sienta para sola, repartir. profe, que yo hago lo mismo. Y tengo 1 kilo de orégano también. Lo pongo en bollón de vidrio y aguanto. Buen dato, Melissa. Bueno, vieron que acá con Ana nos divertimos y también tratamos de ponerse estos ejemplos para que se haga como más, no se vaya a clase a esta hora de la noche. Perdón. Tranqui. Bueno, seguimos. Selección del proveedor. Bueno, la yerba sí, para mí la yerba es fundamental, estoy contigo, Ezequiel. Pero no compro cualquier yerba, ¿eh? Baldo, Baldo y Sara, y hasta ahí me quedo, ¿eh? Y la Sara azul, ¿eh? Si me saben decir en buenos precios dónde comprar esas dos, me pasan los datos. Y yo con No, esas sí que sí, para la profe. sí, 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 sí. Yo mate fundamental, soy adicta, si no me duele la cabeza, es horrible. Bueno, es mi único vicio. Selección de proveedor y adjudicación. Excelente, gracias, Nahuel. Voy a ir, voy a ir. Bueno, ahí vamos, ahí tienen que convencer al resto de los profes. Yo no soy la única, ¿eh? El stock permanente, te quedaste con dudas. ¿A qué hace referencia? Es el nivel de stock que deberías de mantener, ¿no? Permanentemente, digamos, para asegurarte la operativa, por así decirlo. Es como que no sería conveniente que bajes de ese nivel de stock porque así te aseguras continuar con la operativa. No sé si me expliqué, perdón la redundancia con la palabra permanente, pero no me queda otra. Priscila, ¿se entendió? Sí, y después yo me fui de mambo, pero quería hacer un comentario que no sé si les había quedado claro que el punto de pedido no es lo mismo que el punto mínimo, que el stock mínimo. No tienen por qué ser iguales. No sé si eso les quedó claro, porque el punto de pedido va más al nivel en el cual yo sé de que tengo que, bueno, cuando llego a ese nivel,
por ejemplo, cuando llego a ese nivel es que tengo que volver a pedir, que no significa que sea el mínimo de stock. Yo puedo tener un stock mínimo de 5 unidades, por ejemplo, de un producto, pero mi punto de pedido es 10. Entonces, ¿puedo pasar de 10 a 5 a nivel de stock? Sí. Ahora, ¿cuándo tendría que yo hacer un pedido nuevo? Cuando llego a 10, porque es mi punto de pedido. Sí, puede pasar de que, bueno, me olvidé, no sé, tuve algún problema y bajé de 10 a 5 y en el stock tengo 5. Nunca puedo pasarme, o no debería, no es lo recomendable, pasarme debajo del stock mínimo. Pero el stock, el pedido, el punto de pedido es como que, bueno, me da la seguridad. Por eso vieron que dice ahí stock mínimo más margen de seguridad, les da como una seguridad de que siempre van a estar cubiertos. Y ahí es un Bueno, poco lo que busca contemplar es, a veces, ustedes cuando hacen, imagínense cuando hacen una compra, les ponía lo del laboratorio y les ponía lo de la importación de las materias primas, porque a veces no es que yo hago la compra y enseguida me entregan el producto, ¿tá? Depende mucho de qué se trate, pero a veces si es una importación voy a tener tiempos, si es algo que tienen que producirme a la medida, ¿tá? Para mí o bajo determinadas condiciones, tengo el tiempo de producción más el tiempo de entrega, ¿tá? A veces estoy comprando, imagínense, un bien que, yo qué sé, o sea, que implica que tenga, no sé, imaginen cuando compramos, no sé, voy a poner el caso de una planta, el caso de un animal, o sea que a veces lo compramos, pero no es que quien me lo está vendiendo ya lo tiene tipo en el punto donde yo lo quiero comprar, ¿tá? Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? O sea que no es que yo confirmo la orden de compra y el otro día, ¿tá? O imagínense cuando le van a encargar a un carpintero, ¿tá? Un mueble. Capaz que el carpintero, antes de ponerse a producir la mesa que le encargué yo, tiene en su cola de producción otros pedidos para entregar, ¿sí? tal cual. Sí, más o menos lo que vos estabas diciendo, Laura, justo uno de los chiquilines lo comentó, Leandro lo comentó, que hay varias cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Que no es solo calcular cuánto dura el stock, sino las ventas promedios, contemplar los tiempos de entrega del proveedor para reponer, o sea, son varias cosas que hay que considerar y evaluar cuando estamos determinando esto bueno, los puntos mínimos de stock, la seguridad, el lote óptimo de compra, son varias consideraciones a tener en cuenta para definir estos stock, por así decirlo. Pero bueno, creo que estuvo bueno volver al punto porque justamente Romina no le había quedado claro, así que creo que ahora sí, genial. Bueno, ahora sí, volvemos a esta, la selección del proveedor y la adjudicación. El tema de que, bueno, todo depende qué es lo que nosotros estemos necesitando y evaluando al momento de adquirir, ya sea un servicio o de algún bien o de inventario, lo que fuera, ¿no? Vamos a tener un listado de proveedores que tengan lo que nosotros necesitamos, que nos puedan proveer lo que necesitamos, ¿no? Ahí nos dice que se recomienda hacer constar el comportamiento previo, o sea, el cumplimiento, eso es importante. El tema de las cotizaciones que les había comentado yo anteriormente, un poco que me había adelantado con esta parte de lo importante que es eso y que es bastante determinante, ¿no? Porque capaz que hay un proveedor que me da una cotización que es súper elevada y que no está dentro del presupuesto y me gusta lo que ofrece, pero bueno, si está súper elevada y el presupuesto no es suficiente, vamos a tener que buscar otra alternativa, ¿no? Entonces va a depender de las prestaciones que me pueda dar eso que quiero comprar, que me están cotizando, que quizás no está acorde a lo que puedo gastar. La adjudicación no se tiene que realizar exclusivamente en atención al menor precio ofertado,
Se tienen que considerar aspectos definidos a través de la necesidad de compra y va a existir un umbral a partir del cual será necesaria la emisión de una orden de compra en la que se recogen las condiciones acordadas. Que esto también está relacionado con lo que estábamos hablando recién, ¿no? A nivel de procesos, lo ideal sería que existan órdenes de compra. Si no hay orden de compra, no sale la compra y por ende el pago tampoco va a salir. Sería lo ideal, pero a veces sucede de que este tipo de procesos en ciertos momentos pueden generarse como tediosos, y más cuando hay poco personal para hacer las distintas partes del proceso. Entonces termina como que siendo muy engorroso, y si bien es necesario a nivel de estructura, quizás no hay la cantidad de gente necesaria a nivel de separación de funciones como para que ese proceso se logre y sea eficiente. A mí me pasaba eso. Interactivos, ay, me encanta, pero me parece que se nota demasiado porque yo superé. No sé, Camila, ¿querías decir algo? No, que Sí, ahí quedó. ay, eso quiere decir que, por ejemplo, podemos comprar hasta cierta cantidad de productos y a partir de esa cantidad necesitamos una orden de compra, ¿o no? Sería conveniente. No, Sería pero me conveniente. refiero a si eso es lo que quiere decir el párrafo, lo del umbral. Sí, sí, exactamente. Normalmente existirá un umbral a partir del cual será necesaria la emisión de una orden de... Sí, claro, es como que definir, bueno, a partir de... Es como que vos le digas, bueno, las compras mayores a $5.000 van a requerir que sean procesadas a través de una orden de compra y que sea aprobada por tal persona. Los gastos o compras menores a $5.000, bueno, se procesan por esta vía. Sí, tal cual. De ahí justo Carlos está comentando, en su trabajo a partir de $100 hay que hacer una orden de compra o pedido de compras es, no Orden sé, de compra, pedido de compra, me imagino que debe ser. Sí, ahí va. Sí. y después, Lucía, a nivel de compras públicas está RUPE. RUPE es el Registro Único de Proveedores del Estado, no sé Ahí va. ahí Sí. si Sí, referías a eso. ahí en realidad cuando, no sé si todos conocen lo que es el RUPE, pero el RUPE es las empresas que le venden al Estado, a entes del Estado, tienen que registrarse y subir un montón de documentación y tener un número de identificación. O sea, se identifican directamente con el RUT, pero tienen que hacer todo un proceso de como registrarse en RUPE para estar habilitados a venderle a organismos estatales. ¿Ah? Es un proceso que requiere un montón de documentación y demás. Y no es sencillo. ¿Qué es IDL, Camila? ¿Qué es IDL? Intendencia de La Valleja, no. Ah, Ahí va. sí. Bien. No, Bien. como él justo contó que estaba en Minas, dije, tanto el rumí para ahí, pero hasta ahora. No, yo No, hasta ahora no, olvídate. No me pidas mucho. no, no. ¿Vamos bien por ahí? Sí, no sé qué hablan de las licitaciones. ¿Qué dicen de las No, licitaciones? alguien preguntaba si en el RUPE se podían hacer licitaciones. Sí, licitaciones es una modalidad. Ahí traían compra directa, hay otra que es comparación de precios. Hay distintas modalidades, pero ni nos metamos en eso acá porque creo que vamos a armar una ensalada de aquellas. Son modalidades a través de las cuales contrata el Estado o contratan a veces empresas grandes. Yo que sé, hay empresas grandes que hacen. Me pasa en el programa donde trabajo nos rigen normas tipo del BID. Entonces nos regimos por el reglamento de compras del BID
y cada compra en función del importe, en función de las características, tiene como una tablita donde tenés como condiciones. Esto que traía, no me acuerdo quién fue que decía, si es de más de $100 tengo que hacer una orden de compra. Bueno, lo mismo es respecto del proceso de compras que hay que seguir, pero nada, en esta instancia dejémoslo como lo más simple posible y después le vamos agregando capas. Bueno, vamos a lo que es registro, control y almacenamiento, que se refería más a esta parte de acá de lo que era recepción bueno, lo que se estaba comprando, ¿no? Entonces habla del almacén o depósito de mercadería, ¿sí? Bueno, que va a estar asociado directamente al área que inició la solicitud de compra. Se tiene que constatar el cumplimiento de la totalidad de las condiciones establecidas en la orden de compra, ¿sí? En caso de que haya una, ¿ah? O sea, verificar que lo que tengo, lo que recibí, coincida con la orden que emití, ¿ah? De compra. Eh, y bueno, y si hay diferencias, dejarlo asentado, ¿no? Y también hay un tema, acá hay un ejemplo de aceptación sujeta a control de calidad, porque puede ser de que aparentemente sea lo que pedí, pero no cumpla con las funciones que esperaba o que esté fallado, ¿tá? Y lo tenga que devolver. Entonces, eso también forma parte de controlar la recepción, ¿no? Y generar la obligación de pago. ¿Sí? El departamento de compras finaliza su participación acá a través de generar la obligación de pago. Una vez que yo doy el ok en cuanto a lo que recibí y en cuanto al control de calidad, bueno, también doy el ok para el pago, ¿no? Siempre y cuando sea crédito, ¿no? Si es al contado, bueno, tendré que generar con el proveedor. Si compré algo que, no sé, fui, compré el contado, pagué le pedí capaz que al gerente financiero o no sé, a quien está trabajando en el equipo de finanzas que haga una transferencia, me mande comprobante, se lo muestro, me dan la mercadería, porque capaz que hay muchos negocios que depende de lo que venden, exigen que el pago sea al contado, me lo llevo, lo pruebo, lo que fuera, está roto, no funciona. Y bueno, y ahí tengo que volver y decir, bueno, o devolverme el dinero, tiene que haber algo hablado con el proveedor de, bueno, ¿qué pasa si esto falla y no funciona cuando me lo llevo? ¿No? Entonces, en esos casos, que es al contado, se manejará de una manera y cuando es a crédito, bueno, tiene que pasar determinado proceso de validación en la recepción y la calidad como para decir, bueno, está en condiciones de realizarse el pago, se aprueba y se paga, ¿no? El control y registro, acá es donde entra más lo que es propiamente la contaduría, teniendo en cuenta de que se paguen únicamente los bienes que se recibieron, que está asociado a la etapa anterior, ¿ah? En las condiciones establecidas en los documentos de compra, ¿sí? Validar eso, de que los documentos estén acorde a la orden de compra y estén acorde a las autorizaciones realizadas, ¿no? Porque a veces puede pasar de que quizás el proveedor emite una factura por un importe que difiere a la autorización que se recibió del gerente general, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y ahí hay que ver qué pasó. O el gerente general se equivocó y nos pasó un importe equivocado o emitió la orden de compra en forma errónea y estaban mal los valores, o el proveedor se equivocó y tenemos que pedir una nota de crédito, o quizás el proveedor facturó de menos y después emite una nota de débito por la diferencia. Esas cosas pueden pasar, por eso es importante el tema del control de la documentación a nivel de contaduría. Y bueno, ni que hablar que las facturas se deben de ingresar entonces en el sistema contable, ¿no? Todos los documentos que respalden estos hechos económicos respecto a las compras se van a tener que registrar. Acá viene lo que es relacionado al pago.
en general están los pagos vinculados normalmente al vencimiento de la factura. O puede también requerirse alguna emisión de orden de pago o pueden haber políticas también a nivel de la empresa de, bueno, se pagan determinadas fechas, entonces se acuerda con los proveedores. No sé, mirá que nosotros pagamos tal y tal fecha del mes, entonces necesito que me mandes y teniendo en cuenta que pagamos a 30 días, entonces trata de emitir la factura teniendo en cuenta que pagamos tal y tal fecha del mes y además con un plazo de 30 días. Eso va a estar definido en la política de pagos de la empresa, ¿no? Necesidad de firmas múltiples, que a veces puede ser, eso es un poco engorroso, ¿no? Cuando requiere más de un proceso de firma o de autorización, ya sea a través de un cheque o de transferencia. Después, a mí me pasaba eso de que en general nosotros tratábamos en una de las empresas en la que yo trabajaba, de yo autorizar, o sea, había como un proceso de alguien subía los pagos, yo los validaba y después de que los validaba, otra persona les daba a aceptar y se liberaba. Entonces como que había un proceso ahí de 3 personas involucradas. Pero nuevamente, insisto, a veces esto no es tan fácil de llevar a cabo porque quisimos implementarlo y llegó a un punto que era inviable por el nivel de la operativa que había y no teníamos tantos tiempos por la cantidad de trabajo que había, entonces al final terminaba siendo engorroso, muy engorroso, y era porque el proceso no estaba bien definido. El problema era ese, no lo que queríamos hacer, sino cómo lo estábamos haciendo. Y no teníamos el tiempo para definirlo correctamente, porque teníamos otras obligaciones y vencimientos que a veces era como que tipo los vencimientos te matan y tenés que cumplir impuestos y demás y la mar en coche y bueno, este tipo de cosas quedaban como relegadas a nivel de procesos y no estaba bueno. Era como que siempre el faltante. Pero cosas que pasan de la práctica, ¿no? Es importante hacerse los tiempos y definir los procesos correctamente para que después podamos decir, qué bien que hicimos esto, nos tomamos el tiempo y da sus frutos. Pero bueno, no, a veces no es tan fácil. Después, vital importancia, control de las coordenadas bancarias de los proveedores evitando su modificación no autorizada. Esto es re importante, tener en cuenta los datos correctos para hacer las transferencias, porque si no puede pasar de que se haga una transferencia de forma equivocada y después anda a pedirle a la persona que te devuelva la plata, ¿no? Eh, no es fácil. Y planificación de pagos para la proyección de tesorería, sumamente importante, y más cuando tenés los fondos justos. Esto de planificación de pagos está asociado a lo que se usa mucho a nivel de gestión financiera con proyección de caja. ¿Ah? Entonces, cuando tenemos sumas importantes y obligaciones importantes con respecto al pago de proveedores, además de otro tipo de responsabilidades que significan desembolso de dinero, hay que tener bien en cuenta si tengo el dinero para afrontar estos pagos, estas obligaciones, además de las otras obligaciones como por ejemplo los sueldos, que siempre están como, ¿no? Esa, el tema sensible, ¿no? De las empresas es, bueno, tengo que tener la plata para pagar los sueldos, pero a los 5 días tengo que tener la plata para pagar de proveedores. Bueno, ¿y cómo hago? Entonces, para eso es fundamental contar con una adecuada proyección y ver si tengo lo suficiente. Bueno, tengo las cobranzas, o sea, me hago del dinero para después poder cumplir con los pagos. Y bueno, y si no me hago el dinero, ¿qué tengo que hacer para cumplir con los pagos? O me financio a través de un préstamo, o le pido a los dueños que pongan guita, o qué hago. O salgo a golpear la vuelta a cada uno de los clientes que me deben para que me paguen, porque si no, no puedo pagar todo lo que tengo que pagar. Entonces, por ese lado es importante.
Después, relaciones con el sistema contable, cumplimiento de requisitos legales y fiscales en materia de reconocimiento de ingresos y comprobantes fiscales. Análisis de necesidades de información al momento del diseño del sistema contable. Esto en medio que también lo hemos hablado con respecto al proceso de ventas y cobranzas, lo importante del plan de cuentas, del plan de asientos, de los centros de costos, de los centros de beneficios. Los centros de costos a nivel de compras son súper importantes, más que nada en empresas que realmente a nivel de gestión necesitan esa información. Si no la necesitan y, y llevan una contabilidad más simple, bueno, será más fácil de gestionar, pero cuando tienen centro de costos y después comparan con presupuestos y necesitan tener esa información, es súper importante estar bien definida que fluya la comunicación entre las distintas áreas para que uno pueda reflejar en la contabilidad el centro de costos asociado a esa compra que se realiza, el gasto que se realiza, para después poder dar información. Si no, no nos sirve de nada. Seguridad de la información, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, autorizaciones a lo largo del proceso, medio lo que hablábamos hace un rato también, o sea, que todo el proceso tenga las personas relevantes para lo que es la autorización, ¿ah? Y que sepamos quiénes son, a quiénes tenemos que recurrir. Importante el tema de la confidencialidad también y la integridad, que no nos falte nada. La integración con otros sistemas, a efectos de, por ejemplo, el sistema de facturación electrónica, si está integrado con el sistema contable, en el sistema de facturación electrónica, quizás yo pueda ir también no solo emitir, sino que también recibir los comprobantes fiscales electrónicos de proveedores que me envían, ¿no? Que me facturan, y bueno, que esto esté integrado a la contabilidad es un golazo porque me evita trabajo y si se parametriza mejor todavía, entonces me da más posibilidades de hacer otro tipo de actividades a nivel de contabilidad, más de análisis y no tanto de registro. Y a nivel contable también la importancia de la capacitación y del soporte, ¿no? Asociado a todo lo que es el proceso de compras. ¿Y a qué te referís con que se parametrice? Bien, eso está, parametrizarse o configurarse, capaz que no elegí la palabra adecuada. Me refiero a que, por ejemplo, si vos recibís una factura en el sistema de facturación electrónica, que esté integrado con el sistema contable y que vos sepas de que ese proveedor que te emite siempre, todos los meses, una factura por, no sé, servicios profesionales contables, por ejemplo. Entonces vos sabés que el contador que todos los meses te factura honorarios por llevarte la contabilidad, vos lo vas a tener asociado a la cuenta de proveedor tal, proveedores locales, por ejemplo, y le vas a asignar el número de cuenta o proveedores por honorarios locales. Le vas a asignar el número de cuenta contable que vos tenés en el plan de cuentas que te refleja esa obligación. A nivel de gasto, lo mismo, lo vas a tener en el plan de cuentas honorarios contables. Entonces, cuando te llega, entonces vos, ¿qué haces? Le das de alta al proveedor, le decís, el proveedor es el contador fulanito. Entonces le decís, cuando creas esto, tenés que tener un sistema que te permita hacerlo claramente a nivel de parametrización. Si no tenés esta posibilidad, es difícil que puedas hacer esto que yo te digo. Pero haces, doy de alta al proveedor. Entonces, proveedor, contador fulanito. Bueno, número de RUT tanto, dirección tanto, cuenta contable de gastos tal, cuenta contable por proveedores tal. Entonces, ¿qué va? Vos le cargas todos esos datos y cuando te llega la facturación del contador, lo que va a hacer el sistema te la va a registrar con esa información que vos ya parametrizaste. Vos no haces nada. Y lo que hace te lo deja en estado borrador. Al menos yo lo he visto y es fantástico. Entonces, vos lo que haces después es, te llega la factura del contador
y te hace como la simulación del asiento. Y vos lo que haces es ver, validar de que te está tomando la cuenta del pasivo correspondiente, porque vos le vas a pagar a crédito, suponete, y la cuenta contable del gasto en la cual vos querés ver reflejado ese servicio. Entonces, cuando ves que eso está ok, le das validar y ya te quedó el asiento. Y vos no hiciste nada, lo único que hiciste es validar que la cuenta de gasto estaba bien y que la cuenta del pasivo estaba bien. Y si te lo hace la primera vez y te lo hace bien, y el proveedor siempre te factura lo mismo y vos siempre deberías de reconocerlo de la misma manera, todas las veces que te venga después una factura del contador, si te mantiene el fee y no te cobra honorarios adicionales, vos directamente le das validar porque sabes que la configuración es correcta. ¿Entendés lo que digo? Entonces, eso es fantástico, pero no todo el mundo, no todas las empresas tienen acceso a eso, ¿no? Las empresas que son más grandes, que reportan a nivel multinacional, por así decirlo, tienen sistemas que le permiten hacer este tipo de cosas y de alguna manera es como que se automatiza el registro y nosotros hacemos otro tipo de funciones más de análisis, por así decirlo. Eh, Más que justificado, es como que es automatizado ya directamente. Vos de alguna manera configurás los datos de los proveedores y de los clientes también para que una vez que vos recibís un comprobante electrónico de un proveedor que ya tenés configurado cómo querés registrarlo, o cuando emitís una factura a un cliente que también ya tenés predefinido cómo querés que se reconozca ese ingreso por ese cliente, directamente ya te lo hace el asiento. Entonces te facilita un montón de trabajo. Y a nivel de facturación electrónica es espectacular. Pero claro, insisto, no todas las empresas pueden contar con un servicio así, ¿no? Requiere mucho trabajo a nivel de análisis del sistema contable con el que vos vas a trabajar, hacer pruebas y demás. Miren que no es sencillo, pero está bueno, está muy bueno. Y nos da lugar a nosotros a hacer otro tipo de cosas y no estar tanto registrando, registrando, registrando. Bueno, seguimos. Impactos recurrentes en los estados financieros. Dependerá del planteamiento y la operativa de la empresa. ¿No? Entonces, por ejemplo, al momento de la compra de un inventario o un elemento de propiedad, planta y equipo, vamos a tener a nivel del activo un incremento de estos rubros, ya sea inventario, propiedad, planta y equipo, y el impuesto al valor agregado en caso de aplicar, ¿sí? Del IVA compras, por ejemplo, y una disminución de caja o bancos en compras, ¿sí? Si es al contado y si es una compra a crédito, bueno, se va a ver involucrado un aumento en el pasivo a través de acreedores por compras, por ejemplo. En lo que respecta a el momento del pago, ¿qué vamos a tener a nivel del estado de situación financiera? Vamos a tener una disminución en el caso de que la compra haya sido a crédito, que hayamos reconocido un pasivo. Cuando pagamos, vamos a ver disminuido el pasivo, el acreedor es por comprar, y al mismo tiempo vamos a ver disminuida la caja o el banco por la entrega de dinero. A efectos del estado de resultados, ¿qué vamos a ver? Y vamos a ver un mayor o menor impacto que va a estar relacionado a través del costo de ventas, para el caso de los inventarios, o de las amortizaciones en el caso de los elementos de propiedad, planta y equipo. ¿Ah? Porque a medida que voy usando los elementos de propiedad, planta y equipo, se van desgastando y cómo reconocería el gasto a través de la amortización. El gasto por el uso de esa propiedad, planta y equipo, bueno, se ve reflejada con la amortización. Para aquellas compras que implican gastos, hay que tener las siguientes consideraciones, que bueno, en el caso de los gastos va a haber un incremento a nivel de las pérdidas en el estado de resultados, eh, va a haber un incremento en el valor agregado en el caso de aplicar
Un incremento en el impuesto al valor agregado en caso de aplicar, por ejemplo, activo. En el caso del activo, por las compras, sería el IVA compras. Un incremento en el pasivo, ¿tá? En acreedores por compras, en las compras a crédito, o una disminución en caja o bancos en las compras al contado. Esto es para lo que es compras que implican gastos, ¿tá? Que no están que es distinto a lo que es compras por inventarios o propiedad de planta y equipo. ¿Sí? Algunas cosas son Bien. iguales, por ejemplo, la parte del impuesto al valor agregado es igual en el caso de los pasivos y por acreedores por compras, en el caso de compras a crédito se mantiene, ¿tá? Lo que estaría cambiando acá, y esta parte de acá también es igual, lo que es diferente es esta parte de que se reconoce directamente en el estado de resultados el gasto. ¿Se entiende eso? Es importante ahí, ¿sí? Cuando va inventario y dónde expone, en qué estado vemos el inventario. En el de situación financiera. Bien, y sin embargo, si es un gasto, va directamente al estado de resultados. En estas cosas es importante que tengan como el entrenamiento y puedan discernir, tipo, sin mucha vuelta, esto que estamos preguntando. Perdonan ahí el bocadito. Bueno, acá mencionamos un poco los impactos a nivel de otros estados que los van a ver más adelante, que muchos de ellos, muchos de ustedes probablemente no han visto más que titulares de estos estados, porque aparte se ven en CG3, o sea que falta todavía. No, No, Ezequiel, vuelvo. No, en realidad lo que quería decir acá es que para lo que es a las compras asociadas a gastos, no a inventarios y propiedad, planta y equipo, sino que es compras asociadas a gastos, hay que tener en consideración que se va a ver un incremento en el impuesto al valor agregado, ¿tá? Que en este caso sería el IVA compras, que es un activo, ¿tá? Asociado a esa compra del gasto. ¿tá? Pero no a efectos del estado de resultados. Lo que está a efectos del estado de resultados sería esta parte de acá. Esto sí, es lo que yo veo como impacto en el estado de resultados, a través del costo de ventas por la venta de inventario, por ejemplo, o de la amortización, la generación de la amortización, que es el gasto por el cual yo reconozco el uso del propiedad, planta y equipo. Eso es a nivel de estado de resultados. Esto no es que este subtítulo acá no es que está asociado al estado de resultados, simplemente decir, bueno, para las compras que implican gastos, hay que considerar que voy a tener un incremento en los gastos en el estado de resultados, a diferencia de lo que yo tengo por compra de propiedad, planta de equipo e inventarios, que directamente lo veo en el estado de situación financiera, no pasa por el estado de resultados. Después tengo un incremento en el IVA compras, por así decirlo, asociado a ese gasto, porque es gasto y el IVA asociado a ese gasto. Un incremento en el pasivo si es que ese gasto lo voy a financiar y es a crédito. Y una disminución de caja o banco si es que ese gasto lo tengo al contado, ¿no? O sea, lo adquiero a través de pagando con caja o banco. Simplemente eso. Bueno, sí, Leandro, sí, no me voy a meter, está bien lo que decís, pero no nos vamos a meter con esto de impuesto directo e indirecto. No, no, no. Eso lo dejamos para los compañeros de tributaria. No me voy a meter en ese baile. Vamos a lo que es los impactos que podemos ver en estado de cambios en el patrimonio y en estado de flujo de efectivo. Lo que es respecto a compras, ya sea de inventarios, propiedad, planta y equipo o de los gastos, no van a estar impactados directamente en el estado de cambios en el patrimonio, pero sí los resultados, por ejemplo, generados a través del costo de venta y de las amortizaciones, ¿tá?
van a estar reflejados en el resultado del ejercicio que se impacta en el estado de cambios en el patrimonio. O sea, ¿por qué? Porque el resultado del ejercicio forma parte del patrimonio. ¿Ah? Entonces, yo determino el resultado, acuérdense, activo menos pasivo igual patrimonio. ¿El patrimonio qué es? Es el capital más las reinversiones de las ganancias que se tienen durante los ejercicios económicos. Y esas reinversiones que se tienen se generan a través de los resultados acumulados de los ejercicios que se van dando en la empresa. Entonces, esos resultados acumulados adentro van a tener costos de ventas, van a tener amortizaciones, van a tener gastos, van a tener ingresos, ¿no? Y eso forma parte del resultado del ejercicio que al mismo tiempo, ¿sí? Forma parte del patrimonio. Entonces, yo voy a ver en el estado de cambio de patrimonio, en forma indirecta, por así decirlo, eh, los costos de ventas y las amortizaciones dentro de lo que es el resultado del ejercicio que se expone en el estado de cambio del patrimonio. Y los gastos, en lo que respecta a los gastos, bueno, pasa lo mismo, van a estar impactando en el estado de resultado integral, ¿ah? Que también se expone en el estado, que es lo que les decía recién, forma parte en la exposición del estado de cambio de patrimonio, porque el patrimonio, el estado de cambio de patrimonio lo que me muestra es qué es lo que pasó durante el ejercicio con el patrimonio de la empresa. ¿Ah? Y claramente yo tengo que mostrar, si tengo que mostrar qué es lo que pasó en el patrimonio y el resultado forma parte del patrimonio, bueno, lo tengo que mostrar, lo tengo que poner cuánto fue el resultado del ejercicio. ¿Sí? Después, con respecto al estado de flujo de efectivo, los pagos de compras de inventarios y gastos operativos implican un egreso de flujos de fondos operativos. Los pagos de compras de propiedad de equipo implican un egreso que está asociado a eso lo van a ver, esto tómenlo como informativo, pero lo van a ver más adelante, que el estado de flujo de efectivo van a haber tres tipos de fondos, por así decirlo. Los fondos operativos, las actividades que generan fondos operativos, las actividades por fondos de inversión y las actividades por fondos de financiamiento, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se va a mostrar en el estado de flujo de efectivo? ¿Cómo se genera el efectivo a través de, bueno, financiamiento, actividades operativas o inversión? Simplemente eso. Entonces, la adquisición de propiedad, planta y equipo se considera de que es una actividad de inversión, o sea que la empresa está invirtiendo. ¿Por qué? Porque esa propiedad, planta y equipo se espera tenerla por más de un ejercicio económico, por eso es que y porque me va a generar beneficios económicos a través de su uso. Entonces se considera que la compra, la adquisición de propiedad, planta y equipo es una actividad de inversión y por eso se, se expone como tal en el estado de flujo de efectivo. Ya lo que es inventario y otro tipo de gastos que se dan con el dinero, digamos, se exponen en lo que es flujos operativos, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos ver, bueno, la empresa genera efectivo en estas distintas actividades y nos muestra cómo es que se genera. Eso lo van a ver más adelante. Con Ay, Ana, respecto a... Sí, dale. no, hago como un doble clic, el que preguntaban de los materiales. Me acuerdo cuando hace algunas clases atrás que estábamos estados financieros, que vos les decías, consulten la central de balance, y que incluso Mm. habíamos compartido el link de cómo consultarlo. O sea, todas estas cosas que vemos acá o que estamos viendo con un caso, con un ejemplo, tengan en cuenta los formatos, ¿tá? De los distintos estados financieros, esto que les dice Ana, lo que es operativo, lo que es inversión, ¿tá? Tengan en cuenta esos formatos. Hoy que preguntaban qué materiales repasar, eso es bien importante, pero porque les va a permitir poder entender estas lógicas que de repente Ana las comenta así, y si no tienen el resto al dedillo, parecen chino básico, ¿no? Entonces, repasen con eso y tanto Ana como yo estamos como a las órdenes para volver e intercambiar sobre alguna duda que les quede. Ay, perdón, Ana.
qué formatos de los estados financieros. Ahora busco el link y se los comparto. Si no, les puedo mostrar un estado financiero cualquiera, Ah, sí, dale, Ana, tuya, lo Héctor, busco. que Hay uno que siempre uso, pero no es porque me resulta fácil buscarlo. el de Tres Cruces que les mostraste la otra vuelta, no. Ah, bueno, No, 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 era chiste nomás. dame un segundo, a ver, porque, No, Ana, muestra el que. a ver, información periódica. Ajá, acá, bien. Yo entro a, hay unos que cotizan en bolsa y es fácil. Eh, y si no, lo buscan directamente en Google. Gralado Sociedad Anónima. Se declaró BIC no hace mucho. Y, por ejemplo, este es un informe de auditoría, ¿no? Esto es público, ¿tá? Por eso yo directamente agarro y busco estados financieros. Sí, en este caso es KPMG que lo auditó. Y bueno, por ejemplo, miren, acá tienen estado de situación financiera, ¿ah? En pesos uruguayos, activo, pasivo y patrimonio. Después tienen estado de resultados del periodo. Esto creo que son 39 de mayo, creo que son, dice condensado, creo que son por periodos. No entiendo, no sé bien exactamente cómo es que informa, pero creo que informa bastante, como es una empresa que cotiza en bolsa, que es la que tiene la concesión no sé si habían grabado, la que tiene la concesión de la terminal de Tres Cruces, ¿ah? La que maneja todo el espacio de la terminal de Tres Cruces. Y ellos presentan bastante seguido. Este balance, este que les estoy mostrando, dice estados contables de instituciones individuales trimestral. Después tienen estados contables de instituciones individuales semestral y después tienen, y si ustedes se fijan en el Banco Central, les voy a mostrar para que vean. Si quieren pispear, busquen. Ustedes ven así, ven esto, accionistas, todo esto es información pública. Yo lo que me paro acá, información periódica y me aparece acá todo lo que está publicado, porque son entidades que reportan, ¿tá? Son como cotizan en bolsa y reportan seguramente al Banco Central o no sé bien cómo es la situación, pero la cuestión es que son públicos los estados financieros y directamente los descargan y listo. Acá hay un montón de información. ¿Tá? Entonces lo que les decía es que, bueno, les muestra los estados, acá está el estado de resultado integral, y miren, acá está el estado de flujo de efectivo. Y esto es lo que yo les decía, actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. Al menos para que sepan a título informativo qué es lo que muestra el estado de flujo de efectivo. Me muestra el resultado del periodo que es cómo termino el resultado que generé, ¿tá? En el ejercicio y me dice, bueno, este resultado lo voy a ajustar porque por ajustes que me van a llevar al resultado operativo después de ajustes. Estos ajustes son resultados que no mueven el flujo de efectivo, porque, a ver, yo tengo resultados que no necesariamente me mueven caja. Entonces se hacen estos ajustes. Después hay variaciones a nivel de la actividad operativa. Entonces determino el flujo neto de efectivo de actividades operativas. No les vamos a preguntar esto, simplemente para que sepan nada más, ¿tá? Porque ya que lo preguntaron. El tema condensado, Julián, la verdad, esa terminología no te sé decir qué significa, porque he visto estados financieros individuales, separados y consolidados. Condensado, la verdad, no he visto. Déjame revisar y para la próxima te contesto. Voy a averiguar porque no he visto condensado qué significa. Pero he visto individual, separado
y consolidado, pero condensado exactamente, no sé, capaz que es similar a separado y no lo tengo claro, pero reviso y te aviso para la próxima. ¿Tá? Y bueno, acá tienen actividades de inversión, vieron que lo que les decía, adquisición de propiedad, planta y equipo, ingreso de otras inversiones, es lo que se considera de que la empresa está invirtiendo y después actividades de financiación, si tienen deudas financieras, si tienen gastos financieros, si tiene distribución de dividendos y se expone de esta manera. Esta es una de las, acá en Uruguay, por normas contables adecuadas, la NIF para pymes permite utilizar para el estado de flujo efectivo dos métodos, uno que es el directo y otro que es el indirecto, pero a efectos de norma contable adecuada por un decreto que tenemos en Uruguay, se nos permite utilizar el método indirecto que es este. O sea, en Uruguay usamos el método indirecto. ¿Ah? Para todas las empresas, ¿por qué? Porque por normativa local así se exige. Si bien la norma me permite utilizar cualquiera de los dos, a nivel de normativa local nos exigen solo este. ¿Ah? Y bueno, y después el estado de cambios en el patrimonio, se los muestro acá, cómo es, se muestran los rubros patrimoniales y bueno, y cómo fue en el ejercicio si hubo movimientos en estos tipos de rubros, ¿no? Entonces tenemos la parte inicial del patrimonio, bueno, cómo comenzó el patrimonio con respecto a los rubros patrimoniales, lo que pasó durante el ejercicio que queda en el medio y después el saldo final, ¿tá? Que sería el saldo inicial más lo que pasó en el ejercicio me da el saldo final. A grosso modo, chiquilines, no más que esto. ¿Tá? Buscar otro tipo de balance. Yo siempre busco con Aprole, que me es re fácil, no sé por qué. Estado financiero con Aprole, siempre está disponible. Y vieron que, miren, me lleva directamente a la Bolsa de Valores de Montevideo y acá puedo bajar documentos de Cooperativa Nacional de Productores de Leche y acá aparecen algunos documentos. A veces hay más tipo de calificación de riesgo y demás y no es tan fácil encontrar, pero si no, siguen buscando. Con Aprol Estados Financieros, por ejemplo, consolidados. Y este es viejo, este es el 2021. Y dice estados financieros intermedios consolidados. Intermedios que es por un periodo, no por todo el año, no es anual. Y consolidado que consolida con subsidiarias, por ejemplo. ¿Ah? Que no es solo de la empresa, sino que es consolidado con otras empresas. Es más, representa la información financiera de la entidad y de más de un grupo económico, por así decirlo, y otras subsidiarias, inversiones en subsidiarias. ¿Tá? Nada, ustedes busquen y así van viendo. Está bueno investigar de esto. Sí, porque son públicas, Julián, todas las que cotizan en la bolsa, sí, sí, es un requerimiento, ¿sabes? Sí, 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 deberías encontrarlas. Si querés buscar alguna, deberías verla. Bueno, seguimos entonces. Mm, Con respecto al control interno. Sí, sí, tal cual. Como dice Camila, es importante esa información para los inversores, porque obviamente ponen su capital y quieren ver el rendimiento del capital. Entonces es importante que esa información sea pública y además porque si son empresas que cotizan en bolsa, esas acciones pueden ser, el valor de esas acciones puede ser atractivo para un inversor nuevo que quiera incorporarse y bueno, y que quiera adquirir acciones. ¿La información financiera es difícil de interpretar? ¿A eso te referís, Julián? Bueno, pero ¿estás estudiando para eso o no? ¿Vas a ser contador, Julián? Bueno, no te entonces, bueno, está. Es difícil de interpretar ahora en este momento,
pero más adelante vas a ver que vas a tener herramientas para poder interpretarlo. Claramente el abanico de oportunidades a nivel profesional que tienen es bastante amplio. Capaz que te gusta toda la parte de interpretación de estados financieros, capaz que no, capaz que te gusta otra cosa, capaz que te gustan los impuestos. Eso lo irás viendo, pero sí vas a tener herramientas, al menos para entender qué es lo que y entender estas noticias que salen por empresas que hemos escuchado hablar últimamente, por lo menos vas a entender. Después, la práctica y las elecciones que hagas te van a ir llevando por ese camino o quizás por otro. Bueno, aspectos a considerar con respecto al control interno. Segregación de funciones. Ya hablamos bastante de esto. Claro, y esto Autorizaciones. está muy espejado, sí, con lo que veíamos en ventas el otro día, ¿no? Empiezan a Sí, ver que muchas de estas cosas se empiezan como a reflejar. sí, tal cual. El tema de las autorizaciones y las aprobaciones también. Decíamos que esto es necesario y es una buena práctica, el tema de las autorizaciones y las aprobaciones. Para mí es fundamental que esté bien definida la política y el procedimiento. Como yo les decía, si no está bien definido es un dolor de cabeza porque termina dando más trabajo de lo que debería de solucionarnos. Que sea comunicado oportunamente también es fundamental, porque si no, después tenés retrasos en el procesamiento de la información y no termina siendo oportuna y entonces por lo tanto no estás cumpliendo con una de las características cualitativas de la información, entonces ya se complica. Eh, y bueno, también el no tener este tipo de procedimientos o políticas bien definidos también te puede generar que tengas riesgo de tener transacciones que estén no autorizadas o que puedan representar algún tipo de fraude. Entonces, como que va de la mano. Después, la parte de acceso a sistemas y datos, también esté restringido a los funcionarios que tengan los permisos adecuados. ¿Ah? Quizás yo hago algo por querer ayudar o no debería y después preguntan, ¿y quién hizo tal cosa? Eh, ¿No? O sea, importante tener en claro cuáles son las responsabilidades de los usuarios, qué tipo de restricciones tienen, cuáles son las funciones que tienen permisos para poder operar con el sistema y con los datos. Así se reduce el riesgo de manipulación indebida de datos o de transacciones. ¿Ah? Sí, completamente de acuerdo contigo, Leandro. Sí, por eso es importante el tema de la definición adecuada para lo que es el procedimiento. Si no, no sirve, no sirve. Em, Registro y documentación, mantener un registro adecuado, documentación completa. Sí, esto es importante también porque no solo a nivel de control interno, sino también eh, cuando vamos, por ejemplo, con las auditorías, ¿ah? Conciliaciones y revisiones periódicas, realización de conciliaciones, de registro de compras, de cuentas por pagar, de pagos, eh, utilizando distintas fuentes de información. A veces, no solo a nivel de auditorías, es el tema de la verificación de saldos con terceros, también por un tema de gestión interna está bueno hacerlo para asegurarnos, no esperar una vez al año a verificar si el saldo que tengo con el proveedor es el mismo, poder implementar, quizás todos los meses no, pero cada 3 meses validar o definir con el proveedor, bueno, hagamos un control de que tengamos lo mismo, pero tipo espejado, vos tenés tanto de cuentas por cobrar y yo tengo tanto de cuentas por pagar, ok, estamos iguales, para evitar que tener diferencias, que alguno no se haya olvidado
no sé, registrar algún pago o alguna compra o lo que fuera. ¿A qué se refiere con conciliaciones? Justamente eso, Julián. Verificar que lo que me emitió el proveedor de facturas sea lo mismo que yo tengo registrado como cuentas a pagar, por ejemplo, o el saldo pendiente a pagar que tenga con el proveedor. Entonces, puedo sacarme un listado, por ejemplo, lo puedo hacer a nivel mensual y también me sirve a nivel de impuestos, ¿no? Me puedo sacar un listado de facturas del proveedor, no necesariamente a través del banco, ¿sabes? Lo del banco es una conciliación en la cual vos vas a verificar que le pagaste las facturas que tenías que pagarle. Pero al mismo tiempo podés verificar otro tipo de conciliación a nivel de saldos, por ejemplo. Y vos podés decir, bueno, a nivel de facturación electrónica, yo recibí tantas facturas, recibí 10 facturas que me totalizan 100 pesos. Me fijo en la contabilidad y capaz que tengo 8 facturas que me totalizan, no sé, 50. Entonces me están faltando facturas que me llegaron al portal de facturación electrónica que me las emitió el proveedor, pero que contablemente yo no las tengo. Entonces me está faltando eso. ¿Y por qué no las tengo? Las puedo descargar de del sistema de facturación electrónica. Capaz que las tengo, pero no fueron aprobadas, entonces por eso no están contabilizadas, entonces tengo que hablar con el proveedor. Y ahí se genera todo un tema, ¿no? Bueno, conciliar. Sí, sí, ni que hablarlo. El banco es necesario. Este ejemplo que yo estaba dando era que iba más allá del banco, ¿no? O sea, del banco ni que hablar, te ayuda. Pero esto también es, por ejemplo, en el caso de que vos tengas todo cuentas por pagar, que no hayas pagado, que no tengas ningún tipo de registro en el banco y que quieras verificar si esas cuentas por pagar están correctas. Entonces, ¿cómo haces? ¿Cómo sabes si tenés un saldo de proveedor Pepito por 100.000 pesos? ¿Cómo sabes si ese saldo es fidedigno, es verificable? ¿Cómo? Tenés que ver, tenés que ir a la fuente, tenés que ver, bueno, las facturas que recibiste, ¿son las mismas que te emitió el proveedor? Bueno, en primer lugar, yo iría al sistema de facturación electrónica. ¿Tengo la misma en la contabilidad lo mismo que tengo en el sistema de facturación electrónica como recibido? Porque, a ver, convengamos que no todas las empresas tienen esto que yo les decía de la integración de la facturación con la recepción de comprobante fiscal electrónico con el registro de la contabilidad. Entonces, si no lo tenés, tenés que hacer en primer lugar esa validación. Ahora, en segundo lugar, esas facturas que recibí, que capaz que no contabilicé. ¿Por qué no contabilicé todo? Recibí 10 facturas y contabilicé 8. Me faltan 2. Esas 2 que no contabilicé, ¿es por algo en particular? Capaz que no fueron aprobadas. Capaz que la persona que contabilizó las 8 que tenía autorizadas por el gerente general, pero había 2 que no tenía autorizadas. Bueno, por algo no fueron contabilizadas. Entonces tengo que ver. Buenas noches, Victoria. Nos vemos la próxima, después de Semana Santa. Ya nos queda poquito. Vinculación con la auditoría externa, registro y reconocimiento de activos y gastos en función de normas contables adecuadas. ¿Ah? No vamos a hacer reconocimiento y registro como se nos cante, para eso tenemos las normas. ¿Ah? Evaluación de los controles internos. Que esto, bueno, el auditor siempre pide este tipo de cosas. Pruebas sustantivas y análisis de compras, evaluación de inventarios, evaluación de propiedad de planta de equipo, reconocimiento de costos de ventas. O sea, el auditor, en base al estado financiero que le vamos a proporcionar, nos va a pedir mayores y van a seleccionar determinados registros y nos van a pedir los comprobantes que sustentan la evaluación de los inventarios, la evaluación de propiedad, planta de equipo, reconocimiento que yo tengo en la contabilidad de los hechos económicos que están reflejados a través de los distintos elementos de los estados financieros. Y bueno, el informe de auditoría.
también relacionado con la auditoría externa. Terminamos. Flor de pantallazo, sí. Prosésenlo, en los próximos días también les iremos disponibilizando el ejercicio. Traten de buscar estas conexiones que Ana de manera excepcional les mostraba estas vinculaciones, que me parece que esa es terrible oportunidad que tienen, ¿tá? Chiven un rato con eso, si tienen un ratito, repasen materiales y bueno, nos vemos después de turismo, Mm. ¿sí? Y para quienes estaban con el tema de lo de la revisión de otros, de tomarla en otros sedes, les pedimos que nos pasen un correo, que no se olviden de eso para poder plantearlo. Buen descanso, buena semana. Bueno, chiquilines.